Imagínate que el contenido de esta investigación te lleve a una sola conclusión. Existen individuos de gran conocimiento que controlan a personas que, aunque tengan poder, son sus títeres. Esto sucede en un mundo donde no solo el dinero te da jerarquía y estatus. Este fue el nombre en clave de un programa secreto o ilegal de la CIA de control mental, destinado a interrogar y a torturar. Bienvenidos a su canal. Desde donde sea que nos escuches, te mando un saludo. Este es un espacio de misterio, contando los mejores relatos con una intriga que guardan estos secretos. Sin más preámbulos, comenzamos. Proyecto MK Ultra, también conocido como Programa de Control Mental de la CIA, fue el nombre en clave de un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia en Estados Unidos para la experimentación en seres humanos. Estos experimentos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevos procedimientos y sustancias que, al usarlos en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo y fortalecer a confesar a partir de técnicas de control mental. El proyecto MK Ultra se inició por orden de Allen Dulles, entonces director de la CIA, el 13 de abril de 1953. El objetivo central era producir una droga que obligara al sujeto a decir la verdad. Pero había aproximadamente otros 150 proyectos de investigación y no conocen el propósito de todos ellos. La agencia gastó decenas de millones de dólares en MK Ultra, que fue organizado por la División de Inteligencia Científica de la CIA, en coordinación del Cuerpo Químico de la Dirección de Operaciones Especiales del Ejército en Estados Unidos. Todo ello sucedió en el contexto de la Guerra Fría, y en concreto de la paranoia anticomunista de los años 50 en Estados Unidos, dominados por el macartismo. Hasta 1977 no se supo públicamente de la existencia de esta operación secreta, gracias a una investigación del Senado americano que condujo a la desclasificación de 20,000 documentos de la CIA. Para entonces el proyecto ya se había abandonado, pero en 2 décadas que estuvo activo, muchos ciudadanos estadounidenses y también canadienses fueron sujetos de un experimento en contra de su voluntad, en universidades, hospitales y cárceles. El alcance total de los ensayos se ignora, pero se sabe que los métodos empleados para alterar las funciones cerebrales incluyeron drogas como el LSD, hipnosis, privación sensorial, aislamiento, terapia electroconvulsiva, tortura y hasta abusos sexuales. El New York Times denunciaba en sus páginas que la CIA había estado realizando actividades ilegales dentro de Estados Unidos. El objetivo de MK Ultra no era otra que entender y controlar la voluntad del ser humano. Los métodos empleados en el proyecto eran variados y muy alejados de todo lo que consideras ético actualmente. Casi 70 años después, de los más de 150 subproyectos de investigación asociados al MK Ultra, solo conocemos algunos de los secretos de uno de los mayores escándalos históricos de Estados Unidos. Por desgracia, la gran parte de la información se perdió en 1973, y el máximo exponente de los datos se encuentran en un informe de 1963 que sobrevivió milagrosamente a la purga de Hell. No obstante, la historia comienza mucho antes. Frank Olson, el científico que saltó desde una ventana de un hotel. Según el informe, Frank Olson saltó una madrugada de 1953 desde la ventana de la habitación 1018A, en el 13º piso del hotel, en pleno Manhattan. No sobrevivió. Su compañero Robert Lashbrook dijo despertarse poco después de que se lanzara, sin poder hacer nada. Si retrocedemos apenas unas semanas antes, Olson, junto a varios de sus compañeros, fueron objeto de un extraño experimento, no en el sentido técnico, probablemente, pero era un experimento al fin y al cabo. Salió a la luz en la década de los 70 gracias a una comisión de investigación del Senado estadounidense, prescindida por Ted Kennedy. Más tarde el proyecto pasó a llamarse MK Delta y actualmente recibe el nombre de Proyecto Monarca. Las siglas MK significan Mind Control, control mental o control de la mente. Aunque oficialmente la operación MK Ultra surgiera en 1953, realmente las cosas venían de más atrás. Los elementos usados en el programa eran la radiación y la droga LSD. También se usaron los barbitúricos y anfetaminas simultáneamente,
un proceso que se abandonó porque la muerte del interrogado era demasiado frecuente. Frank Colson era un hombre amable y bromista, pero pronto empezó a sufrir importantes efectos colaterales, donde parecía volverse psicótico. A mí me atrae este tipo de palabras por el gran misterio que guardan en cada una de ellas. Los trastornos psicóticos son trastornos mentales graves que causan ideas y percepciones anormales. Las personas psicóticas pierden el contacto con la realidad. Dos de los síntomas principales son delirios y alucinaciones. Ya había comenzado el proyecto MK Ultra, el cual había desarrollado desde el programa anterior llamado Bluebeard, que consiste en contrarrestar los avances soviéticos en tecnología de lavado cerebral, proyectos similares al MK Ultra. Bluebeard en 1950, propósito, investigar nuevas técnicas de interrogación y modificación del comportamiento. Artichoke, secuela del proyecto Bluebeard, propósito, usar hipnosis y químicos experimentales para inducir a estados vulnerables y amnesia en el sujeto. MK Noami, enfocado en crear agentes biológicos para incapacitar o eliminar a sujetos. MK Chickwit, un programa para encubrir el programa MK Search, cuyo objetivo era investigar y desarrollar nuevas drogas en el área de Asia y Europa. MK Often, segundo programa de encubierto para la segunda fase del programa MK Search, en el cual las drogas encontradas y creadas con componentes de plantas de Asia y Europa eran aplicadas en animales y personas para estudiar el nivel toxicológico que en ellas podían presentar. Un documento de 1955 de MK Ultra recoge algunos efectos de todas las drogas que se utilizaban y alteraban la conciencia. Pero lo principal de este proyecto fue, es o será anular la voluntad del sujeto y programar su subconsciente. Hallar sustancias que propicien el pensamiento ilógico y la impulsibilidad. Hallar sustancias que incrementen la eficiencia mental y la percepción. Hallar sustancias que produjesen amnesia y confusión mental. Hallar sustancias que alteraran la personalidad, haciendo a la persona particularmente sugestionable. Todo esto de tener el control sobre las personas, desde su realidad hasta su comportamiento, conllevan a que tengan un juego mental del cual no puedan salir. Quiero presentarles unas pruebas, como evidencia de cómo es que manipulan a la gente con una simple frase o una simple acción. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Lo más curioso de todo es que estas cintas que están por ver nunca han sido reveladas, ni desmentidas, ni en prensa ni en televisión. Son tan poco conocidas que ni siquiera programas de humor se burlan de ellas. Verás que los canales de espectáculos que a menudo critican a las celebridades por muchísimo menos que vas a ver aquí, y ahora jamás tocaron estos temas, como si de hecho fueran prohibidos. Before we move off this privacy thing, and I thought that was a fascinating answer. It's okay. You want to take off the hoodie? No, I never take off the hood. I know you don't. What's with that? There's a group of women in the audience that wish you would. No. Girls? Whoa. All right. Sorry. Yeah, that's okay. Can you explain what this instant personalization thing was that you did, and why you did it, and what's the value of it to your users? Maybe I should take off the hoodie. Take off the hoodie. Go ahead. You want What to? the hell? You want? Go ahead. Here. You get someone. You all right? Yeah. This is a great moment in internet history. What? You all right? What are we gonna do with the mic? Put it on your... Put it on the collar of your t-shirt. Do you want some? You need some help? No. All right. Okay. Mark? Sorry about the... Sorry about being bad, Mark. Nah, that's... We're not even yelling at you. Yeah. Yet. We're not going to yell at you. No, of course not. That is a warm hoodie. Yeah. No, it's a thick hoodie. It's a company hoodie. We print our mission on the inside. What? Oh, my really? God, the inside of the hoodie, everybody. Take a moment. What is it? Making Making the world more open and connected. Oh my God, it's like a secret vault. Look at that, making the world open and connected, stream graph platform, and this weird symbol in the middle that is probably for the
Illuminati. Oh, 2010. No, it's 2010. Oh, no. The junior high hot dance. Goes like this. Gotta make it real awkward. That's exactly how you have to have a certain amount of distance between the Yes, bodies exactly. in junior high. Yes, like they say in Catholic school, leave room for the Holy Ghost. Anyway, there is a lot of memories today, actually. It's a big day in music history. 35 years ago today, Elvis Presley passed away, the king of rock and roll. And as Mark Cohn says in his great song, Walking in Memphis, there's a pretty little thing waiting for the king down in... amount of distance between the Yes, bodies exactly. in junior high. Yes, like they say in Catholic school, leave room for the Holy Ghost. Anyway, there is a lot of Muchas gracias por escucharnos. Espero haber amenizado este momento y los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, donde tendremos contenido muy interesante. Nos vemos en el próximo episodio de Arcano.